Vamos a ver Josué 1, versículo 9. Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La semana que viene vamos a aprender sobre el tema de cruzar el río Jordán. Por eso vamos a pensar unos puntos, especialmente en 3. Primero, sobre el líder Josué que quiso cruzar el río Jordán. Y segundo, cómo cruzaron el río Jordán, el proceso. Y qué significa el río Jordán. Vamos a pensar sobre esto. Primero, vamos a ver la documentación. Después de Éxodo, Josué se convirtió en sucesor de Moisés. Guió al pueblo hasta Canaán y distribuyó el territorio Canaán. Él fue reconocido por Moisés, por el pueblo y por Dios. Esto en Josué capítulo 1, versículo 9 está escrito que Dios le reconoció y le escogió. Y no solamente esto, también fue reconocido por el pueblo. Josué capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer juntos. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Fue reconocido por Dios y además el pueblo que siguió a Josué le reconocieron también, ¿no? Pero ¿cómo Dios le dijo a Josué? En Josué 1, versículo 9 dice: Mira que te mando. Dios dijo que Dios le mandó, ¿no? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que te esfuerces, seas valientes, no temas ni desmayes? Porque podrá llegar a desmayarse, podrá tener temor, pero sin embargo hay que esforzarse, ser valiente. ¿Por qué? Porque es batalla. Hay que luchar. Por eso el líder Josué primero necesitaba un corazón valiente, porque habrá muchas cosas que tendrán miedo y temor. Por eso Dios le ha dicho primero a Josué. Nosotros también, en la hora de vivir en este mundo es una guerra espiritual, es batalla. Tenemos que velar siempre. Efesios capítulo 6. Cogemos Josué capítulo 1 y buscamos Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Leamos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 también leemos juntos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué significa esto? Que es una lucha espiritual. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. Piénsenlo bien. Conquistar la tierra de Canaán necesitaba una gran fuerza. Hay que luchar. Seguramente habrá sucedido muchas cosas temerosas a Josué. Por eso le dijo: esfuérzate, no desmayes, sé valiente. Nosotros también estamos en la lucha espiritual. Es uno de dos: arrebatar o ser arrebatado. ¿Con quién? Con diablo. ¿Están ustedes con todo vuestro corazón velando, vestido de toda armadura? Dios le dijo a Josué esto. Igualmente Dios nos habla a nosotros, que tome la armadura. Aquí en la documentación, ¿quién era Josué? Después de la exploración de la tierra de Canaán,
Como saben bien, la mayoría de las espías dieron un informe infavorables, que somos como langostas. No vamos a poder tomar la tierra. Pero sin embargo, Josué, ¿cómo fue? No se olvidó de tener una fe positiva. Al contrario, dijo, vamos a poder tomarla, que es una tierra muy buena. ¿Por qué? Vamos a buscar Números 14. Números 14. Números 14. Versículo 9. Leamos juntos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Antes de convertirse en un nuevo líder, unos años antes, ¿qué es lo que ha experimentado Josué? Él tenía fe en Dios. Aquí, si vemos en la última parte, ¿qué dice? Dice que no los temáis. ¿Por qué? Era una situación que hay que tener temor, ¿no? Era una situación temible, pero sin embargo, ¿qué dice? Con nosotros está Jehová. Él vencerá. Él ha visto esto. ¿Por qué? Porque Dios prometió. Lo más importante era la promesa, no era la situación. Por eso Josué durante años pudo crecer hasta ser un líder. No es que de repente se convirtió en líder. Si vemos en la documentación, Dios, para guiar a los israelitas, escogió un hombre fiel, Josué, y le dio la misión, ¿no? Le dio la misión. No es que se convirtió automáticamente, sino que por medio de muchas experiencias de la fe pudo conocer su posición y su misión. Efesios capítulo 4, vamos a ver, Efesios 4. Versículo 11, os leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es una palabra muy importante, que él mismo constituyó, él mismo constituyó, él mismo constituyó. ¿El qué? Maestros. Ustedes saben, Dios llamó a Josué y le dio la misión, ¿no? Y le dio la palabra. ¿Y ustedes? ¿Por qué? Porque ustedes también sois constituidos por Dios. Aunque nosotros, como saben, cuando tiene una fe débil, piensa, Dios me ha escogido si yo voluntariamente he venido. Pero cada vez que acercamos más a Dios podemos saber que es Dios quien me escogió. La iglesia os escogió significa que Dios os escogió. Y abajo he escrito sobre la vida de Moisés, su edad y un poco de contenido. La promesa de Dios a Josué y la petición de Dios, vamos a ver esto. Josué capítulo 1. Josué 1. Capítulo 1, versículo 3. Os leo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí pone que lo que había dicho a Moisés, ahora lo ha dicho otra vez a Josué. ¿Por qué? Porque ahora nuevo líder es Josué. Pero aquí vemos que dice que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, hay que ir, hay que conquistar, hay que moverse.
necesita sacrificar, necesita trabajar. Entonces os lo daré todo. A nosotros también es igual. Saben que Dios nos quiere dar abundantemente. No solamente la gracia de la salvación, sino nos quiere dar más cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo tengo que arrebatar durante el tiempo que vivo en esta tierra. Esta tierra es como la tierra de Canaán. No puedo mirar a otro lugar. Tengo que esforzarme. Tengo que ser valiente. Hablo de mi espíritu. 1 de Corintios 2, versículo 12. Leamos juntos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el espíritu de Dios, Espíritu Santo, después de recibir la salvación. Y para que sepamos, a través del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay más cosas que nos ha concedido. Para esto hay que arrebatar, hay que obedecer. Si recibo gracia, esa gracia ¿a quién influye? Hasta mis niños, ¿saben? No es que termina conmigo. Esto también es promesa que nos ha dado. No solamente esto, sino le ha animado, ¿no? ¿Cómo le ha animado? Vamos a volver Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así dice, ¿no? Que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Toda tu vida. Toda tu vida. No es una parte de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es muy importante esta palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le escogió. Porque Dios le llamó. El apóstol Pablo también siempre se gozaba por algo. ¿Saben lo que es? Cuando otras personas le abandonaron, si ustedes habéis tenido algún problema con algún profesor, entonces vais a estar desanimados, ¿no? Pero el apóstol Pablo no. ¿Saben por qué? Porque el Señor siempre le animaba. Y él sabía esto, como Josué. Siempre fue animado. Segundo de Timoteo 4, versículo 16. En mi primera defensa, cuando evangelizó significa, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. El segundo de Timoteo es el último libro escrito por el apóstol Pablo, ¿no? En ese momento, pues, todas las primeras personas que evangelizaron juntamente con él le abandonaron. ¿Y qué dijo? Que no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué? La razón está escrito en el versículo 17, leamos juntos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Por qué? Porque ha sido animado por el Señor siempre. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El amor de Dios estuvo en apóstol Pablo y le sobreabundaba. Fue animado por Dios.
Por eso, en medio de esa situación, no se quejaba, sino que predicaba el evangelio. Ustedes, me gustaría preguntarles, ¿ustedes recibís fuerzas de Dios? De verdad, hay que pensar esto primero. ¿Por qué? Porque hay que recibir fuerzas para que sea fuerte. ¿Ustedes por qué estáis animados? ¿Por los hombres? ¿Por los compañeros de al lado? ¿Por sus elogios? No, hay que ser por Dios. ¿Lo están haciendo así? Tercero, Josué capítulo 1, versículo 7. Leo yo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8, leamos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pidió un favor, ¿no? Aquí, ¿qué es? Versículos 7 y 8. Te haré prosperar, pero tú tienes que hacer una cosa, así dice Dios. Meditando esto, me dio mucha gracia. ¿Por qué? Dios le dio la palabra de promesa a Josué. Y también le dio una manera para que no olvide de esa promesa. ¿Y cómo es? Meditar de día y de noche de su promesa. ¡Qué gracia!, ¿no? No solamente le dio la palabra de promesa, sino que le dio también la manera de no olvidar esa promesa, para que tenga victoria. Nosotros también. Versículos 7 y 8 es la palabra que necesitamos nosotros también. ¿Cómo podemos ser animados? ¿Cómo podemos recuperar su gracia? Por la palabra. Aquí, en la documentación, os leo, le pidió a Josué que no aparte de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medite, guarde y lo haga. Que lo guarde y lo haga. La obediencia, ¿no? Esto es también la gracia de Dios. Dios le dio promesa a Josué, conquistar la tierra de Canaán. Ya lo ha dicho, ¿no? Pero esto, para que siempre lo pueda recordar, le enseñó esta manera. La gracia de Dios es tan asombrosa. ¿No es así? Igualmente, a nosotros también nos ha dado dos cosas para que recordemos siempre de la gracia de Dios. ¿Y qué son? La Iglesia y la Biblia, ¿no? Hay que considerarlos como tesoros. Hay que poner al lado mío la Biblia y la Iglesia siempre. Esto le pidió a Josué porque él fue el líder. Si él se conmoviera, todo el pueblo de Israel se conmoverá. ¿Y cómo el pueblo de Israel pudieron pasar el río Jordán? Josué capítulo 3, versículo 3. Leamos juntos. Y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca de pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Le dijo a Josué que le diga al pueblo que seguid tras ellos. ¿A quién? A los sacerdotes que llevan el arca de pacto. ¿Pasó Josué solo el río de Jordán? No. ¿A quién necesitaba? Compañeros. Necesitaban personas que llevaran el arca del pacto y pisar primero el río de Jordán. ¿Y quiénes? Los sacerdotes que servían a Dios en el lugar más cercano. Ustedes saben, ¿no?, que en 2 de Samuel dice que todo el pueblo de Israel estaba temblando. Todos. ¿Por quién? Por un general de los filisteos, Goliat. Tenían miedo de él.
Pero sin embargo, cuando David, el varón conforme al corazón de Dios, salió, entonces, ¿qué pasó? Todo el pueblo le siguió, ¿no es así? Primero salió David, el hombre que estaba junto con Dios. Entonces todo el pueblo de Israel le seguía. Igualmente, nosotros también aquí primero. Nosotros tenemos que obedecer primero. Nosotros tenemos que sacrificar primero. Entonces, nuestros niños nos seguirán. Si nosotros les enseñamos formalmente, ellos también se convertirán formalmente. Si no les enseñamos con la fuerza de amor de Dios que nos da, sino con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, entonces nuestros niños también serán así. San Juan capítulo 7. Versículo 17. ¿Os leo? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay algo importante aquí. Conocerá. Pero existe una condición. El que quiera hacer la voluntad de Dios. No es así. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué significa? Obedecer, salir, pisar con los pies. Entonces conocerá. ¿Cómo podemos ir conociendo amor de Cristo? Obedeciendo. ¿Y quién se encargó este papel? Los sacerdotes. Como los sacerdotes obedecieron, por eso se detuvo agua del río Jordán. Así es la forma. Y nosotros, ¿quiénes somos? Somos maestros que servimos cerca a Dios. Si obedecemos a Dios, los alumnos también nos seguirán. Aquí en Josué 3, versículo 5. Antes de ver esto, vamos a ver Hebreos 13, versículo 7. Hebreos 13, versículo 7. Leamos juntos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquí habla de las personas que os enseñaron, os guiaron. ¿Quiénes son? Pues en esa época seguramente los ancianos que enseñaron la palabra o los discípulos de Jesús, ¿no? Pero esta palabra, los que os enseñan, os guían, ahora mismo hay que pensar que soy yo, ¿no? Podemos pensar así, ¿no? Que soy yo. ¿A quién dice? A los alumnos está diciendo, ¿no? Ahora. Acordaos de ese maestro que os habló la palabra de Dios. Yo. Pensando en mí, considera cuál ha sido el resultado de su conducta e imita su fe. Mi fe. ¿Podéis decir esto? Hay que decir esto. Nosotros tenemos que ser así. Esto es maestro. Como han obedecido primero, los sacerdotes seguramente les han costado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Jordán en ese momento estaba desbordado, porque era el tiempo de la siega. Era más difícil obedecer, pero sin embargo los sacerdotes fueron. Como fueron primero los sacerdotes, el pueblo de Israel pudieron seguir. ¿Quién tenía que salir primero? ¿Quién tenía que obedecer primero? Los que sirven a Dios en un lugar más cercano, nosotros. Josué 3, versículo 5. Leamos juntos, capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
Aquí os leo la documentación. En el tiempo de Éxodo, por la gracia unilateral de Dios, les fue mostrado el poder de Dios. Hubo 10 plagas, 10 milagros, ¿no? Y el Mar Rojo también podemos decir que fue por la gracia unilateral de Dios. Pero ahora, para que el poder de Dios pueda obrar en ellos, les dijo, primero, santificaos. Primero, santificaos. Vosotros mismos, santificaos. Les ha exigido esto primero. Esto, ¿qué es? Que nosotros hay que separar de pecado, vivir una vida santa, entonces Dios obrará en nosotros. Esto significa. Esto es un símbolo. Vamos a ver Salmos 110. Versículo 3. Leamos juntos versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El día de tu poder. El día que Dios mostrará su poder de sobremanera. ¿Y el pueblo cómo estaba? Dice que se te ofrecerá en la hermosura de la santidad, que estaba viviendo una vida distinguida. Vivía una vida distinguida, por eso el poder de Dios, el Espíritu Santo, pudo obrar y por eso pudieron ofrecer voluntariamente. Sus aspectos eran como los jóvenes, eran tan hermosos. Por eso les exigió primero la santidad. Santificaos. Vamos a aplicar a nosotros mismos. Santificaos. Ustedes saben, ¿no? Que con mi fuerza no puedo hacer nada. Por eso damos gracias. Porque si lo tengo que hacer yo, voy a tener muchos fallos. Puedo enseñar incorrectamente a mis alumnos, pero no es con mi fuerza. El Señor tiene que estar en nosotros. El poder del Señor tiene que mostrar en nosotros. Para eso, ¿qué necesitamos? Santificaos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Aquí vamos a ver la documentación. El río Jordán se detuvo, levantó un gran milagro, ¿no? Josué 3:15 os leo. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, que desbordaba el agua. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua y se detuvo el agua, ¿no? Al obedecer, las cosas imposibles fueron posibles. Pero el tiempo que detuvo el agua del río para ellos era un tiempo más difícil para detenerse agua. La fe venció las circunstancias. La obediencia venció las situaciones. Y en el punto 2 levantó el milagro de detener agua del río Jordán. Josué 3:16 os leo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Si vemos aquí, las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. Este lugar es kilómetros de lejos. Quiere decir que ellos pasaron con mucha seguridad por obedecer. Esto fue un gran milagro para ellos. Ellos experimentaron el poder de Dios ante sus ojos. Nosotros también. Si obedecemos, podemos conocer más al Señor. ¿Y qué más? Si obedecemos más,
como ellos pasaron el río Jordán, podemos experimentar el poder de Dios. De esto nos ha dado ejemplo. Aquí en el punto 3. Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Pero aquí les ha dado una manera muy especial, ¿no? Los sacerdotes que tienen el arca de Jehová tenían que entrar en el río Jordán, ¿no? Y luego el pueblo de Israel pasaron. Pero ¿por qué? Ustedes han pensado, ¿por qué tienen que llevar el arca de Jehová estando en medio del río viendo el pueblo pasar? Dios amablemente ha enseñado audiovisualmente. ¿Qué es el arca de Jehová? La presencia de Dios. Que esto no es por vuestra obediencia, no porque habéis sido mejores, sino es por mí, por la gracia de Dios, para que ellos experimentaran otra vez. Y después de que todo el pueblo de Israel pasó el río Jordán volvió a fluirse. Y les dijo que hiciera monumento conmemorativo. Josué capítulo 4, versículo 7. Josué 4. Os leo. Les responderéis que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó del Jordán, las aguas de Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Versículo 24, leamos juntos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Pasaron el río Jordán de una manera sobrenatural, pero para que no se olvidan de esto, les dijo que cogiera una piedra, ¿no?, en medio del río Jordán, para hacer memoria. ¿Por qué para hacer memoria? Aquí en documentos escrito, Dios quiso que ellos recordaran siempre de la gracia de Dios para con ellos y les mandó que hagan un monumento conmemorativo. Esto no solamente era para el pueblo de Israel, sino para las iglesias del Nuevo Testamento, para que el poder de Dios pueda mostrar en ellos y que ellos puedan temer en el poder de Dios. ¿Cómo sabemos? En el versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Todos los pueblos de la tierra. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así dice, ¿no? Por eso, 1 de Corintios 11, versículo 25, en la documentación pone así. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Hacer memoria de qué? Como sabemos bien, ¿no? Esto es la Santa Cena. Nos ha permitido esto. ¿Para qué? ¿Qué habla aquí? ¿Hacer memoria de qué? ¿Recordar de qué? La gracia del Señor. Si se enfría esto, se enfría el amor. ¿Saben, no? ¿Por qué el pueblo de Israel murieron todos en el desierto? ¿Por qué murmuraron contra Dios? ¿Por qué se quejaron por no tener agua? Incluso, ¿qué hablaron? De puerro, carne, pescado, ahí podíamos comer, pero ¿por qué siempre maná? ¿No? Así dice, ¿no? ¿Por qué dijeron esto? ¿Ustedes saben? Ese pensamiento les ha metido el diablo. Ellos comían pescado, comían puerros. ¿Por qué podían comer esto? Porque esto era la paga para ellos, que eran esclavos, ¿no es así? Era la paga momentánea. El diablo les hizo recordar solamente de esto.
¿Y qué es lo que no se recordaron? Ellos ahora ya son libres de la esclavitud, son libres. Les hizo olvidar de esto. Nosotros también. En la documentación también lo he escrito. Sobre todo, tenemos que recordar una cosa: la gracia del Señor. Ustedes piénsenlo bien. Nos ha salvado. Con esto ya es una gran gracia. Si olvidamos esta gracia, ¿qué pasa? Esto de escuchar la palabra para servir. De esto nacen murmuraciones y quejas. Al principio, ¿cómo éramos? Ay, yo, ¿cómo puedo ser maestro? ¿Por qué? Porque esto es ser colaborador de Dios. Colaborar con Dios. Pero al olvidar esa gracia, ese amor, ¿qué pasa? Solamente veo las circunstancias, que en el pasado no era maestro y tenía más tentaciones. ¿No es así? Pero ahora ya no me acuerdo de eso. Por eso el pueblo de Israel, para que ellos recordaran de la gracia del Señor, del poder del Señor, les dijo que hicieran monumento conmemorativo. Igualmente nosotros tenemos que establecer algo en nuestro corazón. ¿Qué es? Monumento conmemorativo, la gracia del Señor. Proverbios, capítulo 23, vamos a ver. Leamos juntos el versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hijo mío, llamen cada uno su nombre. Como era necesario recordar la gracia del Señor, por eso nos mandó hacer memoria con la Santa Cena. Aquí escrito: la persona que no sabe agradecer la gracia recibida, Dios no tiene por qué darle otra gracia. Es así, ¿no? Le ha dado una pequeña gracia y no sabe agradecer, ¿para qué le dan más? Y luego el tercero habla de dos ejemplos que nos da con el significado del río Jordán. Cada uno leáis y con esto terminamos.